ya hemos leído hace unos momentos, el día de hoy vamos a empezar el estudio de la carta de Gálatas. Hoy solo vamos a retomar los primeros 5 versículos del capítulo 1, que es esta salutación con la que Pablo suele iniciar sus cartas. Y podemos nosotros, hermanos, ver que a lo largo de estos domingos que vamos a estudiar la carta de Gálatas, es una carta corta, relativamente en contenido, pero profunda en su enseñanza doctrinal. Y leía yo que esta carta se puede leer en un aproximado de 20 minutos a 30, y les invito yo a que podamos esta semana leer la carta de Gálatas, estarla meditando constantemente, porque nos va a ayudar a poder entender la enseñanza que vamos a tener domingo tras domingo de esta carta y las meditaciones que vamos a llevar a cabo. Ya había dicho Jonas un momento, hemos estado estudiando el libro de Hechos, y si nosotros recordamos la enseñanza de la semana pasada sobre Hechos 15, vamos a poder encontrar una relación cercana entre este capítulo de Hechos y la carta de Gálatas. Entonces, hermanos, vamos a iniciar hablando un poco del contexto de la carta de Gálatas. Nosotros habíamos visto que Pablo había hecho estos viajes, este primer viaje misionero, y Gálatas no es una carta como Corintios o Efesios dirigida a una iglesia en particular. Galacia era una región conformada por varias iglesias, y vamos a encontrar en los primeros versículos que no está hablando a una iglesia particular como Corinto o Éfeso, sino a un conjunto de iglesias y a las que les está escribiendo. Vemos nosotros en el primer viaje misionero de Pablo que estas iglesias que se habían conformado ahí, Iconio, Listra, Antioquía y Derbe, eran iglesias que estaban siendo levantadas, y veíamos nosotros como de Antioquía, la primera Antioquía, la antigua, es de donde están partiendo los primeros apóstoles para llevar el mensaje y la doctrina a las diferentes iglesias. Y esta región de Galacia es en estas iglesias donde se enfoca esta primera carta. No es una iglesia en particular, y son un conjunto de iglesias que nosotros vamos a ver que presentan una problemática. Y la problemática es la introducción de los judaizantes en la enseñanza que se está dando en esta región. Los judaizantes en este tiempo bíblico eran un grupo de judíos que habían entrado a la iglesia, que se habían formado dentro, habían sido partícipes dentro de la iglesia, habían aceptado a Jesús como el Mesías o el Cristo, pero no reconocían la muerte en la cruz como el por qué ser salvos. Si eran ellos y lo aceptaban como Mesías, pero ellos decían que la única forma o medio de salvación era cumplir las leyes, primero de la circuncisión y toda la ley de Moisés, para poder alcanzar esta salvación. Y esta doctrina que se estaba introduciendo en las iglesias de Galacia estaba siendo adquirida por estas diferentes iglesias, por los cristianos de esas iglesias, y por eso es que Pablo escribe esta carta. Si nosotros vemos toda la carta de Gálatas, es una carta que habla justamente contra esta doctrina que se estaba introduciendo y que estaba dejando de lado la obra redentora de nuestro Señor Jesús, y que era necesario que Pablo diera un mensaje concreto de parte de Dios de cuál era la doctrina verdadera de la salvación. En la carta de Gálatas podemos ver que el hombre no puede alcanzar una posición de justificación delante de Dios porque nuestros actos día con día nos condenan. Y podemos ver que en estos primeros 5 versículos donde Pablo saluda, que es lo que vamos a analizar el día de hoy, empieza con esta introducción. Podemos dividir la carta de Gálatas en tres partes. La primera parte sería la experiencia personal de Pablo. Si ustedes leen esta carta, los primeros 2 capítulos, Pablo empieza hablando de una biografía, y él empieza diciendo toda la historia de Pablo que ya conocemos, de dónde fue tomado, el tiempo de persecución que él hizo contra los cristianos, y empieza a decir cómo Dios le llamó para llevar el evangelio a los gentiles. Y en este primer momento, hermanos, todos los primeros versículos de estos 2 capítulos son la experiencia personal de Pablo con la gracia.
Sí es una parte biográfica, pero vamos a encontrar que constantemente Pablo sigue repitiendo, pero fui llamado por gracia. Y en este primer punto vamos a meditar cuando Pablo está mostrándoles a ellos de primera mano que Él es el ejemplo claro de la gracia, es porque todos nosotros tenemos también una historia con la gracia. Y cuando nosotros recordamos el tiempo en que recibimos esta salvación y que escuchamos el mensaje y que reconocimos a nuestro Dios como nuestro Salvador, algo que en nuestra oración, cuando fuimos salvos, estaba presente es el no ser merecedores de esta salvación tan grande. Y muchos de nosotros podemos escuchar testimonios de cómo Dios nos trajo a conocer de su salvación, sacándonos de una vida en la que no éramos merecedores de esa salvación. Y Pablo les está mostrando a través de estos capítulos que él no era merecedor de esta salvación y que la vida que él llevaba en nada podía asemejarse a lo que los judaizantes decían que se tenía que hacer para poder ser salvo. Y lo mismo pasa en la vida de ustedes y en mi vida misma y en la vida de cada uno de los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. La vida que llevábamos nosotros antes de conocer a Jesús, antes de aceptar su salvación, en nada eran obras que nos permitieran decir merecemos la salvación. Por algo Dios nos encontró y fue necesario que Él hiciera algo en nosotros, una obra redentora que se cumplió hace más de 2000 años en la cruz y que nosotros tuvimos que aceptar como un regalo y no como una serie de principios o normas que teníamos que seguir. Y en estos primeros capítulos Pablo empieza a decirles eso, de todo lo que él ha vivido es para ejemplificarles que él no podía ser llamado por sus buenas obras, porque cumplía la ley, sino porque en nada era una persona merecedora de la gracia. Y esto es lo que empieza hablando la carta de Gálatas. Los siguientes 2 capítulos podemos resumirlo en cuando Pablo ya habla de la doctrina de la gracia como tal, les deja ver a ellos, describe el problema que está pasando, les está diciendo hay un grupo de personas que están metiendo una doctrina que no es la que nuestro Señor Jesús ha venido a enseñar y presenta toda la doctrina, la base doctrinal de nuestra salvación. Y los últimos 2 o la última parte de esta carta ya es cómo podemos nosotros atender a este llamado de la gracia. Y esta forma de bosquejar el libro de Gálatas nos deja a nosotros con facilidad entender que no es una carta escrita para ese tiempo nada más. Y aunque nosotros lo sabemos, que la palabra de Dios es viva, podemos ver que este tipo de cartas o este tipo de enseñanza sigue siendo una palabra viva para nosotros en el presente. Este tipo de doctrina sigue estando en medio de la iglesia. Hay incluso religiones que se basan o que basan su doctrina en este tipo de ideología, en obtener la salvación a través de las obras. Y pareciera que no, pero sí es un tema tan peligroso que estaba pasando en esas iglesias, pero que también de una manera sutil se va mezclando hoy en día en nuestras iglesias y llega a confrontarnos en algún punto con pensar que el ser salvos por gracia es que no ha tenido un precio, que es gratis, pero ser gratis es que nosotros no tenemos que hacer nada. Pero eso no quiere decir que no se pagó algo o que no se tuvo que dar algo. Y cuando Pablo empieza a decirles que la gracia que ha sido dada para nosotros fue a través de la cruz, podemos entender que la salvación se logra a través de este sacrificio. Y lo que Pablo deja en toda esta carta es esa enseñanza. Y a lo largo de estos domingos que vamos a estudiar la carta de Gálatas con nuestro pastor, vamos a ver nosotros que si esta doctrina no se empezaba a atacar, por usar alguna palabra, desde ese momento era algo que podía apropiarse dentro de la iglesia. Y entonces, ¿de qué serviría ver a Jesús como el Mesías y no ver a la cruz o el acto de la cruz como el mero acto de salvación? Y esta doctrina que se estaba introduciendo, Pablo empieza de alguna manera
en los primeros capítulos a decirles a ellos: me sorprende que tan rápido hayan tomado otra doctrina, que eso ya es a partir del versículo 6. Y entonces él empieza a decirles que está maravillado de que tan pronto hayan olvidado que han sido llamados por gracia. Entonces vamos a meditar solamente los primeros 5 versículos. Vamos a seré un poco breve en estos primeros 5 versículos, que solo son la salutación. Si ustedes notan, siempre Pablo empieza con un saludo, con una presentación de quién escribe esa carta, y empieza a darles una serie de bendiciones a las iglesias a las que les escribe, y en Gálatas no es diferente. Empieza con una salutación. Vamos a estar viendo los 5 primeros versículos y empezamos con el versículo número 1, Gálatas 1:1, y empieza diciendo: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Aquí en este primer versículo que nosotros vemos, Pablo no comienza como en otras cartas diciendo paz a vosotros. Hay muchos saludos que Pablo recurrentemente tiene en sus epístolas. Aquí empieza Pablo a decir: apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Y aquí la palabra apóstol que nosotros estamos leyendo la podemos traducir como enviado. La palabra apóstol en la Biblia, en este contexto, se traduce como enviado. Podemos nosotros parafrasear la carta diciendo: les escribe Pablo, el enviado de Jesucristo y de Dios el Padre. No está usando la palabra apóstol como un cargo o como en una situación de soberbia, diciendo el apóstol, como a veces entendemos este tipo de palabras hoy en día, que se usan para cierto cargo o rango de alguien en la iglesia, sino él está diciendo el enviado de Cristo. Esa es la traducción que en este pasaje bíblico se le da a la palabra apóstol. Y él está diciendo no en una actitud de que ellos no tienen un cargo, un rango, sino en una actitud de demostrar autoridad. Y era necesaria demostrar esta autoridad porque la doctrina que él iba a exponerles en esa carta requería de demostrar que no era un mensaje de hombre, que no era él el que les estaba hablando, no les estaba diciendo yo pienso, yo creo que la iglesia debería, no, les está diciendo soy el enviado de Cristo, no por hombres, sino por Jesucristo y Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y así es como Pablo inicia esta carta, con una autoridad, no sobre un cargo, sino sobre una palabra que le ha sido dada por Dios mismo para que la lleve a las iglesias a las que les está escribiendo. Y nosotros vemos en este primer momento que Pablo sabe que es necesario enseñarles esta palabra con autoridad, porque los judaizantes que estaban adentrándose en este contexto de las iglesias, eran personas que contaban con autoridad dentro de las comunidades. Nosotros sabemos que hay un grupo de judíos que están adentrando doctrina y que tienen un cargo y que tienen una autoridad delante de los gentiles ahora y de los judíos que se están convirtiendo al cristianismo, y por eso Pablo requiere empezar esta carta diciendo no enviado por hombres, sino por Jesucristo y Dios Padre. Y con esta autoridad con la que él empieza, puede hablarles de un mensaje que es claro y que proviene de parte de Dios a través de él, pero que no es un mensaje que él les está recomendando, sino es una doctrina. Y cuando nosotros hablamos de las enseñanzas doctrinales, hablamos de bases que son inamovibles, que no corresponden a lo que yo pienso o lo que cada iglesia piensa. Cada iglesia tiene su propia liturgia o su propia forma de organizar el culto, el orden en que lo hacemos, los cantos que tenemos. Esa no es doctrina, esa es la forma en la que organizamos la iglesia. Pero esta carta no iba a abordar esos temas que no afectaban en el punto de la salvación. Iba a abordar una base doctrinal que era muy importante tener sana dentro de la iglesia, porque era el punto de partida de toda la obra de salvación que nuestro Señor Jesús había hecho. Entonces, en este primer versículo de Pablo podemos ver que escribe que él ha sido enviado. Y vamos al versículo número 2. En Gálatas 1:2 comienza él
hablando de la autoridad que tiene, y en el versículo 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Él está diciendo y está mostrando que de esta iglesia que habíamos visto que es de donde parten los viajes de Antioquía, es donde están saliendo todos los misioneros que van a levantar las iglesias por todo Asia Menor, por toda la región sur de Europa, y era necesario que estos hermanos tuvieran firme la enseñanza y la doctrina que se iba a enseñar en estas iglesias. Y empieza a decir, y todos los hermanos que están conmigo. Quiere decir que todos aquellos hombres que se estaban preparando para ir a las iglesias tenían la misma base doctrinal, tenían esto mismo en común, que era la base doctrinal de la salvación a través de la gracia. Y entonces dice a las iglesias de Galacia. Por eso empezaba yo en la introducción, que no es una iglesia en particular a la que le escribe, sino al conjunto de iglesias que se encuentran en esta región. Hoy en día esta región está en Turquía y podemos ver nosotros que este grupo de iglesias recibe la carta y empieza a ser transmitida. Estas cartas de Pablo fueron duplicadas en estos momentos. Hay algunas de estas copias de las cartas se tienen como un respaldo histórico que pueden sustentar que el mensaje no cambiaba y que el mensaje se transmitía tal cual Pablo le escribía de la carta original. Y entonces vemos que empieza a dar esta enseñanza a todas las iglesias de la región de Galacia. Y así empieza su salutación, hablando de los hermanos que están con él, hablando de las iglesias a las que va dirigida. Y en el versículo 3 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Les decía, cuando empezamos vamos a tener una meditación breve de los primeros 5 versículos que son el saludo de Pablo, que pareciera un saludo común en una carta, como cuando nosotros ponemos en alguna carta, que hace tiempos escribíamos cartas y poníamos una introducción diciendo espero estés bien. Estos primeros 5 versículos son esta introducción a una carta, a un saludo, a un saludo afectuoso. Pero este saludo afectuoso que Pablo da está lleno de enseñanza bíblica. Y en este versículo 3 empezamos a ver esta enseñanza bíblica. Dice las primeras palabras, gracia y paz sean a vosotros. Y el orden de las palabras en este saludo van a ser comunes. Encontramos más de 5 veces este saludo en las diferentes cartas de Pablo, en la carta de los Corintios, de los Romanos. En diferentes cartas Pablo usa el mismo saludo, gracia y paz sean con vosotros. Y en este primer punto, hermanos, podemos ver nosotros que no cambia el orden. Primero es la gracia y después es la paz. Pablo les está diciendo a través de estas palabras que no podemos tener paz con Dios si no tenemos primero la gracia. Es la gracia la que nos ha permitido tener la paz con Dios. Y el orden no cambia. Pablo no dice paz y gracia, dice gracia y paz sean con vosotros. La gracia que ha tenido el Señor Jesús a través de la cruz es lo que nos ha dado paz con Él. Y podemos ver nosotros en diferentes pasajes de la Biblia que Jesús vino a reconciliarnos. Quiere decir que si vino a reconciliarnos no había paz, porque no estábamos bien con Él, porque el pecado nos alejaba de Él. Y para poder tener paz con nuestro Dios fue necesario el sacrificio del Señor Jesús. Acompáñenme al libro de Romanos 5, que vamos a encontrar nosotros ahí los versículos que a veces nosotros también podemos usar o solemos nosotros memorizar para poder hablarle a alguien que no conoce de Cristo. Y es justamente este capítulo 5 de Romanos que habla de la justificación por la fe, pero vamos a enfocarnos en el versículo 10 y 11. Y estamos en Romanos 5, versículos 10 y 11. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, si volvemos a leer y a meditar en estos versículos, dice, porque si siendo enemigos.
nos está diciendo éramos enemigos de Dios. ¿Qué nos hacía enemigos? El pecado. Quiere decir que entre nosotros y Dios no había paz, no había una reconciliación, éramos sus enemigos, porque la Biblia misma nos enseña que el pecado nos separaba de Él. Y dice en el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Nos empieza a decir, éramos enemigos, el mismo Pablo escribe a Romanos, dice, éramos enemigos de Dios, pero fuimos reconciliados. Esto es, tenemos paz con Él, pero nos dice a través de qué tenemos paz con Él. Y nos dice ahí, a través de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y este versículo tan importante nos está dando toda la base doctrinal de la salvación, nos está diciendo, éramos enemigos, no teníamos paz, pero a través de la muerte de Jesús, dice, hemos sido reconciliados y tenemos salvación. Y en el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pablo les está diciendo, hemos sido reconciliados, esto es, hemos tenido paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. No es a través de nosotros, no es porque nosotros le buscamos, no es porque Él ha visto que nos esforzamos por cumplir la ley. Aquí está Pablo siendo muy claro y diciendo, estamos siendo reconciliados con Dios a través de la muerte de Jesucristo. Y por eso les decía que en el versículo 3, cuando dice gracia y paz sean a vosotros, parece un saludo afectuoso que Pablo tiene recurrentemente en sus cartas, pero el orden habla mucho de la importancia doctrinal de esto. Tenemos paz con Dios porque hemos tenido su gracia. Sin la gracia no podíamos tener paz con Dios. Entonces Pablo empieza siempre saludando a las iglesias, gracia y paz. Esto es, la gracia nos ha reconciliado con nuestro Señor Jesús y podemos tener paz con Él. Y este saludo es tan afectuoso y tan cálido porque es la base de lo que a nosotros hoy en día nos da paz, de que tenemos una salvación y que es una salvación que no depende de nosotros, porque si dependiera, sería una salvación que tambalearía, que todos los días tendríamos esta preocupación, porque todos los días nuestros actos nos reflejarían que no somos merecedores y que no tenemos esta salvación. Por eso Pablo empieza diciendo, gracia y paz sea a vosotros, y podemos nosotros tener esa paz, hermanos, cuando nosotros vemos que nuestra salvación descansa en aquel que fue el consumador de la fe. Podemos nosotros vivir con esta paz y esta tranquilidad y este agradecimiento, como vamos a ver en el versículo 5, de que nuestra salvación no depende de algo imperfecto como nosotros, sino que depende de su gracia, que es algo perfecto. Y continúa diciendo en el versículo 3, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vemos el versículo 4, cuando ya Pablo habla al final del versículo 3 de nuestro Señor Jesucristo, se une al versículo 4 y dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En el versículo 3 al final habla del Señor Jesús, y en el 4 dice, el cual, o sea, Cristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados. En estos primeros versículos donde Pablo está saludando, introduce ya de qué va a tratar la carta. Tal vez los habitantes de Galacia no sabían hacia qué dirigiría Pablo la carta que les estaba escribiendo. Tal vez ellos no estaban viendo que una doctrina que no era la doctrina correcta se estaba mezclando dentro de ellos, o tal vez pensaron que les daría una carta solo para darles consejos de cómo dirigir la iglesia, pero en este cuarto versículo, en estos primeros versículos de la carta, empieza a introducir de qué va a tratar su carta, y dice él, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y si nosotros vemos en este versículo tan pequeño, está la meditación más profunda que puede dar Pablo. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y esto pareciera algo que era lógico, que era entendido por todos los cristianos,
Pero cuando Pablo se da cuenta desde Hechos 15 que habíamos analizado que esta doctrina se mezcla, y luego en Gálatas también, en las iglesias de Galacia, empieza a darse cuenta que no está siendo claro, que pareciera que nosotros sabemos que Jesús murió por nuestros pecados, pero que también tenemos que cumplir la ley. Y esto es contrario. Estas son dos ideas que se contraponen. No puede ser una y a la vez la otra. Y entonces Pablo les está diciendo, nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo. No deben olvidar que Él se entregó por nuestros pecados. Y que todo lo que Pablo va a explicar en los siguientes capítulos es para fortalecer esta idea, pero tenía un propósito. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo se había entregado por nuestros pecados? Porque era necesario. Era necesaria la muerte o el derramamiento de sangre de alguien perfecto por la imperfección de nosotros. Y eso Pablo lo va a explicar en toda la carta, pero en estos primeros versículos es como decirles, pero no olviden, los bendigo en el nombre del Señor Jesús, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Y al decir nuestros es ustedes, los de Galacia, y los míos. Y por eso Pablo empieza hablando de su biografía y diciendo, primero, yo conocí la gracia. Y tal vez no tenemos en este momento histórico, ellos no tienen una Biblia en la cual basar su doctrina. Ellos estaban basando su doctrina a través de lo que el Espíritu Santo estaba hablando a través de los apóstoles. Y podemos ver nosotros que Pablo les está dando esta base doctrinal y les está diciendo, no olviden que no es la ley, que no es la circuncisión, que no es el cumplir las leyes, es que ya hubo un sacrificio. Y él dice en estos primeros versículos, en esta parte, dice para librarnos del presente siglo malo. Y aquí la palabra librarnos habla de una libertad. Dice él, sí se entregó a sí mismo por nuestros pecados, ¿para qué? Para darnos libertad. Pero una libertad en esta traducción que está diciendo del presente siglo malo, sí habla de una maldad o una malicia que se está viviendo en ese momento y que se va a seguir viviendo como una forma de decirles, porque la maldad no va a acabar, porque en el presente siglo somos malos y porque seguiremos siendo malos. O sea, no les está diciendo para librarnos de las cosas malas que los rodean, sino porque somos malos y seguiremos siendo malos. Y esta enseñanza que les está dando, esta libertad de la que les está hablando Pablo, es algo que los cristianos de las iglesias de Galacia necesitaban apropiarse, porque la única forma de tener libertad es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y esto es lo que Pablo les está diciendo en estos primeros versículos. Y aunque son solamente la introducción y el saludo a las iglesias, empieza él demostrándoles de qué va a tratar esta carta. Y podemos ver nosotros que, si bien claro que Dios se preocupa de nuestras necesidades, el milagro más grande que hemos vivido de parte de Él es la salvación. Y en estos primeros versículos, Pablo nos lleva a este reconocimiento, a que la salvación proviene de Él, y en el versículo 5 vamos a ver, y por eso lo glorificamos. Y estos versículos son comunes en muchas de las cartas de Pablo. Es hacernos ver que el milagro más grande que hemos experimentado como cristianos es la salvación. Si Dios responde a nuestras necesidades, si como dice su palabra, Dios tiene especial cuidado de nosotros, sabe todo de nosotros y Él nos llama a orar porque nos escucha y nos responde y podemos nosotros dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero el primer milagro que nosotros como hijos de Dios podemos reconocer día con día es la salvación que nuestro Señor Jesucristo ha dado a través de su Hijo. Y podemos concluir estos primeros versículos de saludo en el 1:5. Está hablando de que Jesús se entregó por nosotros. Dice, a quien sea la gloria, esto es al Señor Jesús, y a Dios el Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a concluir esta última parte de la meditación en el versículo 5, donde dice a quien sea la gloria. Y cuando nosotros vemos que dar la gloria es dar la alabanza, dar el reconocimiento, honrar a alguien por lo que ha hecho o lo que es, solamente podemos darle la gloria a Él.
Cuando dice Pablo en diferentes momentos, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, está reconociendo que solo Él es merecedor de la alabanza. Pero nos dice en los versículos anteriores por qué. No solo porque es Dios, dice porque la salvación, porque es entregado a sí mismo por nosotros, porque nos ha dado gracia, porque nos ha reconciliado con Jesús, por eso la gloria es para Él. Y en este último versículo nosotros podemos ver que nuestra alabanza, cuando nosotros podemos reconocer que nuestra salvación es por gracia y que proviene de Él, de nosotros nace y dice que de nosotros brotan una alabanza genuina, porque reconocemos que no lo merecíamos, que nosotros no podemos lograr esa salvación, pero que en la cruz sí podemos nosotros alcanzar esa salvación. Y por eso le alabamos, por eso le glorificamos, por eso día con día reconocemos lo que Él ha hecho, porque toda esta obra redentora que nosotros podemos entender a través de su palabra, nos ha sido dada a través de su gracia. Y termina diciendo, la gloria por los siglos de los siglos, solo a Él. Y en esta última parte, decía yo al inicio, a veces de manera sutil, esta enseñanza de alcanzar la salvación por obras empieza a mezclarse en nosotros y a veces imperceptiblemente empezamos a meditar si debemos hacer obras para tener esta salvación. Y entonces, cuando nosotros escuchamos que en ciertas religiones es la forma en la que ellos conciben la salvación, que es la forma en la que ellos obtienen la salvación, podemos darnos cuenta que de pronto el protagonista de la salvación ya no es Cristo y empezamos a ocupar nosotros el lugar que solo le pertenece a Cristo. Y por más que nosotros encontremos al querer esforzarnos cualidades en nosotros, principios que solemos seguir, vamos a ver que nunca van a ser suficientes para alcanzar esta salvación. Y cuando nosotros dejamos de ver a la cruz como el lugar, y cuando hablo de la cruz hablo de la obra de Cristo en esa cruz, cuando dejamos de ver esta obra en la cruz, los ojos de nosotros empiezan a posarse en nosotros y empezamos a vanagloriarnos de lo que somos, de lo que estamos haciendo bien, de lo que a nuestros ojos tenemos como una buena forma de vivir. Y entonces esta gloria que dice Pablo solo es para nuestro Señor Jesucristo, empieza a darnos un reconocimiento. Y esa es la parte en la que Pablo quiere que no caigamos como cristianos, sobre todo estos habitantes de las iglesias de Galacia, es que puedan poner ellos la vista en lo que ha hecho Jesús en la cruz, pero no en nosotros, no en lo que nosotros hacemos, no en lo que nosotros podemos transformar de nuestra vida día con día, y que podamos en algún momento de nuestra vida pensar que somos merecedores de la salvación, porque esto solo nos desvía del único propósito que es Cristo murió en la cruz por nosotros. Y entonces este último versículo, esta última parte de la meditación pierde sentido, porque entonces ahora somos nosotros. Dice aquel canto que conocemos, que cuando nosotros empecemos a ponernos como el gran protagonista, dice, Señor, haznos ver tu cuerpo herido. Y ese es lo que debemos nosotros meditar día con día. Señor, haznos ver tu cuerpo herido y haznos ver que no somos nosotros, haznos ver que eres tú, que fue tu obra en la cruz y que es por gracia que tú nos has reconciliado. Y por eso te alabamos y por eso te bendecimos y por eso te damos la gloria a ti, porque nosotros no podemos lograrlo. Y entonces Pablo empieza estos primeros versículos que parecen un saludo nada más, a decirles lo importante que es que ellos reconozcan que Jesús se dio a sí mismo, que Él nos reconcilió y que por eso le damos la gloria a Él. Y podemos resumir que de esto se trata la carta de Gálatas. Toda la carta de Gálatas va a ser esto, pero vamos nosotros a ir estudiando esta carta de Gálatas, viendo cómo Pablo profundiza en esta enseñanza y que es importante que nosotros como cristianos nos apropiemos de esta enseñanza, porque cuando se nos presenta a nosotros alguien que tiene una doctrina distinta, podamos defender nuestra fe, podamos defender la base doctrinal con la Biblia. Y esta carta de Gálatas, muchos dicen es la carta de la gracia, es la palabra que más vamos a encontrar
doctrinal, la palabra doctrinal que más se repite, pero sí es la carta de la gracia, pero tenemos nosotros que escudriñarla. Por eso les decía al inicio de esta breve meditación que tratemos a lo largo de esta semana de leer Gálatas. Les decía yo, podemos tardar de 20 a 30 minutos, y si podemos leer sumada a esta carta Hechos 15, vamos a empezar nosotros domingo con domingo a apropiarnos de una enseñanza que podemos hablar y comprobar y meditar a través de su Biblia con aquellos que buscan a veces hacernos dudar de nuestra fe, o con aquellos que necesitan una palabra. Cuando nosotros vemos la reforma de Martín Lutero, esta es la carta que Martín Lutero, es una de las cartas con las que Martín Lutero dice que su alma fue liberada. Después de intentar por muchos medios, de muchas maneras, poder sentirse una persona digna de salvación e intentar de todos los medios humanos, esta carta es una de las cartas que dice Martín Lutero le dio libertad, lo liberó. El poder traducir esta carta y darse cuenta que no era por él, sino era por ese sacrificio de Cristo y que él era reconciliado por gracia, es una de las cartas que nos van a nosotros dar una base de enseñanza y que nosotros podemos apropiarnos de muchos versículos entendiendo que la salvación es por él y podemos nosotros llevar este mensaje a otros que requieren de esta libertad también, porque cuando nosotros vemos lo que Pablo dice de la ley, no dice es malo, y con esto es la última parte de la enseñanza que ya lo veremos en Gálatas 5, no es como muchos nos dicen, no es que somos salvos por gracia y entonces Pablo les está diciendo pueden brincarse todos los mandamientos y no cumplirlos. No, él nunca enseña eso en las cartas. Él está diciendo los mandamientos no han podido ser cumplidos por nosotros, por lo tanto no nos van a llevar a la salvación. Pero nunca Pablo les va a decir pero no los hagan, o son incorrectos, o tú puedes vivir como tú quieras. Esta libertad de la que Pablo habla no es una libertad para hacer lo que nosotros queramos que vaya en contra de lo que Dios ha estipulado en su palabra. Y por eso en Gálatas 5:13, si me acompañan a Gálatas 5:13, adelantándome un poco a esta última parte de la enseñanza, un capítulo antes, en Gálatas 5:13, después de que les ha hablado de la gracia, después de que les ha explicado la doctrina de la gracia, les decía yo, los últimos pasajes es cómo aplicamos la gracia, y empieza él en el versículo 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí está lo último que Pablo les está diciendo. Si hemos sido salvos, si se ha entregado Jesús para darnos libertad, pero no es una libertad, dice aquí, para hacer lo que nuestros deseos de la carne quieren. Esto no es lo que les estoy enseñando. Les estoy enseñando que hemos sido libres de condenación, pero esta libertad no es un pretexto para que nosotros decidamos vivir contra las leyes o mandamientos que nos ha dejado nuestro Dios a través de su palabra. Pero estas leyes o mandamientos no son los que nos van a llevar a la salvación. Y esta es la enseñanza que a lo largo de esta carta vamos a encontrar, y podemos ver a modo de conclusión que la carta de Gálatas es una carta escrita por un hombre que entendió y vivió que la salvación no puede llevarse a cabo ni a judíos ni a gentiles por esfuerzos propios, ni por cumplir leyes ni principios éticos, sino por la pura gracia de Cristo. Y esta es la esencia de la carta de Gálatas. Esto es lo que vamos a meditar y estudiar a lo largo de estos siguientes domingos. Y estos primeros 5 versículos son el inicio de toda una base doctrinal que hasta hoy en día nosotros como cristianos profesamos, que hemos adoptado y que sabemos que nuestro Señor Jesús ha dejado a través de su palabra y que no cambia. Así es que, hermanos, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios porque esta doctrina nos ha salvado, porque este sacrificio de nuestro Señor Jesús nos ha reconciliado, y que estas palabras que Pablo dice a la iglesia, gracia y paz sean con vosotros, sea algo que esté unido a nosotros, que podamos nosotros vivir confiados bajo la gracia de Cristo,
saber que estamos en paz con Dios y que podemos acercarnos a Él en todo tiempo porque Cristo se ha entregado por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos porque tú has sido bueno, Señor, a través de tu palabra, porque nosotros tenemos, Señor, una certeza, Dios, y la certeza de nuestra salvación está sobre la roca, Dios, porque es inamovible, porque es algo que no cambia, porque es perfecto, porque se trata, Señor, de lo que tú has hecho en la cruz por nosotros, Padre. Qué importante es para nosotros reconocer que solo en ti, Dios, podemos hallar salvación. Permítenos, Señor, como iglesia, poder meditar en este tiempo sobre esta carta, Dios, en la cual tú nos has reflejado el amor con el que tú decidiste salvarnos, Padre. La Biblia se resume en amor y te agradecemos, Señor, porque estos versículos nos han reflejado, Padre, con cuánto amor tú nos has visto, Señor, y has dado a tu Hijo, Dios, en sacrificio por nosotros, Señor. Permítenos que estas verdades estén en nosotros, no solamente, Dios, para nuestra salvación, sino para poder hablar a otros, Señor, y poder llevar este mismo mensaje, Dios, que reconcilia a otros contigo, Dios. Te pedimos que bendigas en este tiempo, Señor, a cada uno de los que estamos, Señor, conectados en esta enseñanza, Padre, y si alguno, Dios, de los que escuchan, Padre, han decidido poner su vida en tus manos, Señor, podamos nosotros, Señor, saber que solo es a través de ti, que esta salvación que nosotros como hijos tuyos disfrutamos, Padre, pueda ser adquirida por muchos otros más, Dios, que puedan darse cuenta que solo eres tú el que se ha entregado por cada uno, Dios, para darnos libertad. Bendícenos en este tiempo y gracias porque nos has permitido meditar en tu palabra y permítenos a lo largo de estos domingos poder reflexionar, Señor, y meditar en esta carta tan importante, Dios, que habla de la libertad y el amor con el que tú nos has llevado a la salvación, Padre. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén.